Hola, a ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo es posible que un único sistema educativo sirva de verdad para todos y cada uno de los estudiantes? Bueno, pues para intentar responder a esta pregunta, hoy vamos a analizar a fondo un concepto que es fundamental, las adaptaciones curriculares. Vamos a ver cómo la educación puede, y sobre todo debe, reinventarse para no dejar a nadie atrás. La pregunta que tenemos delante es seguramente el mayor desafío de la educación actual. ¿Cómo se consigue que un sistema que por naturaleza tiende a ser estándar sea realmente justo y funcione para la enorme diversidad de alumnos que tenemos en las aulas? No es una pregunta fácil, desde luego, pero su respuesta es la piedra angular de toda la pedagogía moderna. Y aquí está, digamos, la respuesta teórica a ese gran reto, las adaptaciones curriculares. Ojo porque, como vemos, no se trata de improvisar soluciones. Estamos hablando de todo un conjunto de estrategias, de recursos, que están planificados para dar respuesta a las necesidades concretas de todo el alumnado. La clave aquí es entender que no son un simple parche, sino un rediseño inteligente de todo el proceso de aprendizaje. Claro, este enfoque no es una especie de solución mágica que sirva para todo por igual. Se estructura en dos grandes bloques, dos tipos de adaptaciones que vamos a explorar, las generales y las individualizadas. Cada una de ellas ataca el problema de la inclusión desde un ángulo diferente, pero, como veremos, totalmente complementario. Muy bien, pues empecemos por la primera gran categoría, las adaptaciones generales. La idea aquí es cambiar un poco el chip. En lugar de centrarnos en un único estudiante, lo que hacemos es modificar el entorno de aprendizaje para que, de entrada, sea mucho más accesible y útil para toda la clase. El primer escalón dentro de estas adaptaciones generales tiene que ver con lo más evidente, con lo que se puede tocar, el entorno. Son las adaptaciones físico-ambientales. Y esto incluye de todo, desde la propia arquitectura del colegio hasta cómo están colocadas las mesas en una clase. Se trata, en esencia, de eliminar cualquier barrera física que pueda estar dificultando el aprendizaje. Aquí se ve muy bien a qué nos referimos con eliminar barreras. Vamos a verlo punto por punto. Cuando hablamos de maniobra, pensamos en facilitar el movimiento, ¿no? Pues eso, rampas, pasillos más anchos, cosas que parecen obvias, pero no siempre lo son. Luego, alcance, que todo el mundo pueda coger los materiales, que las estanterías estén a una altura lógica. Control, adaptar las herramientas, desde un lápiz con un agarre especial hasta teclados más grandes. Y finalmente, percepción. Aquí hablamos de cómo se presenta la información, a lo mejor con textos de mayor contraste o, ¿por qué no?, usando audiolibros. Al final son cambios que, si nos fijamos, nos benefician a todos. Vale, subimos un nivel más dentro de las adaptaciones generales y llegamos a un punto clave, el institucional. Aquí ya no hablamos solo de la clase o del pasillo, sino de cómo se organiza y funciona el centro educativo al completo. Son cambios que van a la estructura, y por eso su impacto es mucho más profundo. Estas adaptaciones son, por así decirlo, los cimientos de una escuela que de verdad quiera ser inclusiva. ¿Y cómo se consiguen? Pues, por ejemplo, creando proyectos educativos que desde su origen ya piensen en la diversidad. También teniendo itinerarios curriculares que sean flexibles. Y, por supuesto, algo que es vital, invertir en la formación y en la contratación de personal especializado que pueda echar una mano tanto a los alumnos como a los propios profesores. Bien, ya hemos visto cómo podemos modificar el entorno para que sea mejor para todos. Ahora vamos a por la segunda gran categoría, las adaptaciones individualizadas. En este caso, ponemos la lupa sobre un estudiante en concreto para darle una solución hecha a medida, según sus necesidades particulares. Es muy importante entender que esto no es un todo o nada. Las adaptaciones se mueven en una escala. Por un lado tenemos las poco significativas, ajustes pequeños como dar un poco más de tiempo para un examen. Luego estarían las significativas, que ya implican cambiar objetivos o materiales, y en algunos casos pueden llegar a ser muy significativas, modificando partes importantes del currículo. Y lo más normal, de hecho, es que se combinen varios niveles para hacer un plan totalmente personalizado. Este cuadro es perfecto para ver las diferencias, para que quede todo clarísimo. Por un lado tenemos las adaptaciones generales. Su objetivo, el contexto, el entorno, son proactivas, es decir, intentan anticiparse a los problemas para que beneficien a todo el grupo. Y por otro lado, las individualizadas. Aquí el foco es 100% el estudiante concreto. Son más bien reactivas, un apoyo personalizado justo cuando y cómo se necesita. Al final, como se ve, son las dos caras de la misma moneda, la inclusión. Bueno, llegados a este punto, si juntamos todas las piezas que hemos ido viendo, ¿qué nos queda? Pues nos queda la imagen completa. Y es que las adaptaciones curriculares no son solo un montón de técnicas sueltas, en realidad son las herramientas que tenemos para ir construyendo día a día un camino hacia una educación que sea inclusiva de verdad.
Vamos a quedarnos con las ideas más importantes de todo esto. La primera y la más fundamental. Es la educación la que se tiene que adaptar al estudiante y no al revés. La segunda, que las adaptaciones generales son las que preparan el terreno para todos. La tercera, que las individualizadas son ese traje a medida que se usa cuando hace falta. Y la gran conclusión es que la mezcla de ambas es, sin duda, la herramienta más potente que existe para construir una educación más justa y equitativa. Y ya para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Más allá de todas estas estructuras, de todos estos marcos de trabajo que hemos visto, ¿cuál es el elemento más importante, el más crítico para crear una cultura que sea de verdad inclusiva en la educación? Es una reflexión que nos lleva más allá de la teoría y nos mete de lleno en el corazón de lo que significa educar.